Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes y este día estoy aquí otra vez. Un placer estar con el hermano Mike Latorre. Brother Mike, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi hermano. Bendecido que al fin podemos regresar a estas grabaciones y agradecido con usted que me da la oportunidad. Amén, hermano. A mí me gusta mucho platicar contigo. Siempre, como he dicho, siempre aprendo mucho y yo sé que las personas que nos escuchan y nos ven también están aprendiendo mucho. En este canal hablamos de diferentes cosas, hablamos de las sectas, de creencias, de teología, diferentes cosas así. Si a ustedes les gusta este canal, suscríbanse a este canal. Impriman la campanita donde se ve que está vibrando, así pueden recibir notificaciones cada vez que subimos un video. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con los unicitarios y una sección de texto que el hermano Mike quería compartir con nosotros. Hermano Mike, ¿qué quieres compartir con nosotros este día? En este día quería darle un repaso al capítulo 17 de Juan, unos versos que los unicitarios, los testigos de Jehová, los unitarios en general, los manipulan bastante, los usan y los mal usan, mejor dicho, y están bajo la impresión o la imaginación que el capítulo 17 de Juan en alguna manera niega la deidad absoluta de Cristo Jesús. Y en esta tarde bueno, aquí ya es noche, allá es tarde. Ujú. Quería compartir, aunque sea de manera breve, algo de perdón, de los primeros 5 versos de este capítulo. Pero antes de entrar ahí, quiero ir al final del capítulo 16. Vamos a leer unos pocos de versos del capítulo 16 antes de entrar en el capítulo 17 para agarrar un poco de contexto. Sí, bien. Porque acuérdese, hermano, que un texto sin contexto es un pretexto para engañar. Amén. Entonces, quiero darle un poquito de contexto para que se entienda mejor lo que se está hablando en los primeros 5 versos del capítulo 17. Y en el capítulo 16 vemos a Cristo hablando con los discípulos y del verso 27 en adelante dice lo siguiente: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, watch this, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Eso es bien importante, hermano, porque estamos hablando de que el Hijo dice que Él desciende del cielo. Ese es el Hijo hablando. Yo desciendo del cielo. Y ellos dicen, oh, y eso tú lo estás diciendo literalmente. No es un poema, no es una metáfora, no es una alegoría. Esto es una descendencia literal del Hijo del cielo hacia la tierra. Entonces me encanta esa parte donde los mismos discípulos entienden que Cristo está hablando de algo literal, no una parábola, no una alegoría, nada que ver. Esto es real, concreto, literal, que Él fue enviado y descendió del cielo a encarnarse en este mundo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y ninguna alegoría, perdón, he aquí hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto, watch this, creemos que has salido de Dios. Pasajes como estos
muestran por qué es que los discípulos nunca reconocen a Jesús como el Padre, ni cuando estaba con ellos en la tierra, ni cuando ascendió al cielo. Jamás los discípulos los reconocen a él como el Padre. ¿Por qué? Porque aquí es el Hijo que se distingue del Padre y les dice, a manera de hablando de otra persona, dice, el Padre os ama y habéis creído que yo, o sea, el Hijo, no el Padre, salí de Dios. Y ellos le responden que sí, creemos que tú, la persona del Hijo que estás hablando con nosotros ahora mismo, tú has salido de Dios. Entonces, aquí Jesús hace unas declaraciones que solo Dios pudiera hacer. Y los discípulos entienden que él es distinto al Padre, entienden que es el Hijo que está hablando. Y lo que el Hijo está diciendo es que él literalmente, no en sentido figurado, literalmente ha tenido preexistencia celestial en Dios mismo, antes de venir a la tierra. Y esto es algo que él repite en el próximo capítulo, en Juan 17:5, para cuando lleguemos ahí, cuando dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, bien importante mantener en mente, cuando leamos el capítulo 17, es bien importante mantener en mente lo que acaba de suceder en el capítulo 16, lo que él les acaba de decir en el capítulo 16. Es bien importante porque eso te da el contexto del capítulo 17. O sea que estamos, en otras palabras, Jesús está hablando con gente que entiende y sabe que él es de Dios. O sea, ha venido directamente, ha salido de Dios y descendido, que él es Dios, que ha descendido a la tierra y se encarnó, que él es el Hijo. Dios, no como el Padre, sino como el Hijo que ha descendido del cielo. Amén, hermano. Y esto respalda lo que había dicho antes todavía en Juan 6:38, cuando dice que descendió del cielo no para hacer su voluntad. Todo el capítulo dice eso. Lo dijo más de una vez, correcto. Sí, varias veces. Todo el capítulo 6, cualquier persona que lea el capítulo 6 va a ver que todo habla de descender del cielo. Algo de que dijiste que era muy interesante es que dijiste que hablaba como la persona del Hijo en Juan 16, en el texto que nos está citando. Y eso es muy importante. Bien Porque importante. para los trinitarios, la persona del Hijo, muchas veces dicen que solamente es la carne. A veces dicen que es el Padre encarnado. Pero si fuera, ¿cuál persona fue la que descendió? ¿O cuál es la persona que está hablando ahí entonces? Porque exacto, como tú porque mencionas, antes de él hablar del que descendió, se distingue del Padre. En otras palabras, es imposible que el Padre esté hablando porque está hablando del Padre. Es el Hijo hablando del Padre. Entonces se distingue de la persona del Padre. Porque la ya persona del Padre, correcto. ¿Sabes, entonces la persona que está hablando es la persona del Hijo, porque ya les ha dejado saber que no es el Padre el que está hablando. Se ha distinguido ya como persona del Padre. ¿Sabes, hermano Mike, que ahora algunos unitarios están diciendo que el Padre sí es una persona? Wow, what do you know? ¿Cuánto tiempo hemos hablado nosotros de esto? Y decían ¿Qué que noticias? no puede ser persona, no puede ser persona. Y ahora hicimos un video hace unos años y ahora salió Clavijo que dice, bueno, yo siempre decía que era persona, pero no lo clarifiqué de esta manera. Sí, no, mentiras. Y después que había escrito en su propio puño y letra que Dios no podía ser persona en ninguna forma. Exacto. Ahora de repente hay una forma. Yeah. No, ya después explota la bomba, quieren rearmar la bomba. Ok, let me reconstruct this after it blew up in my face. No sé cómo se traduce eso. Después que la bomba les explota en la cara, quieren reconstruir la bomba y cambiar el argumento. A esto es a lo que me refería. Es una falacia que es muy común cuando hablan con las sectas. Se llama the fallacy of moving the goalpost. La falacia de mover la portería. Cuando yo te digo, ok, hermano Mike, si tú metes aquí un golazo aquí, yo te voy a dar $1,000. Y luego ¡pum! Metes el golazo y luego después digo, no, a eso no me refería. Mira, me refería a esto. La portería un poquito más. A ver, ahora te doy $1,000, mételo el golazo. Oh, no, Mike, ¿sabes qué? Déjalo mover un poquito más. Cada vez que se refuta el argumento, lo reconstruyen. Cada vez que pierden un argumento,
en lugar de ser sincero y reconocerlo, más bien lo que hacen es que o lo ignoran y cambian el tema o Ajá. cambian el argumento de una buena Oh, vez. a eso no me refería. Yo me refería a todo tiempo esto. Yo en ningún tiempo dije esto. Esa es la falacia de mover la portería después de que le han metido un gol. Los universitarios claramente, al menos muchos de los del mundo habla hispana, como mencionamos en el otro video, y de hecho, y aquí arriba les voy a poner, se me hace que está acá arriba, les voy a poner el enlace de aquel video que hicimos, donde hablamos que si Dios es persona o no, porque muchos no del mundo habla hispana dicen nosotros no podemos llamar a Dios persona, y Clavijo era uno de ellos. Pero ahora están diciendo que Dios es persona. Bueno, pues, ¿por qué Yeah. menciono todo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque si Dios, el Padre es persona, está bien que digan eso. El Padre es persona, ¿cuál persona está hablando ahí en Juan 16? Exacto. Mire, hermano, ¿sabe lo que estoy viendo ahora? Antes el argumento era Dios no puede ser persona en ninguna forma. Ahora que los trinitarios ganaron ese argumento, ahora dicen, ahora este es el nuevo argumento. Óigalo bien. Dios es una sola persona, no tres. Ya perdieron el argumento de que si Dios es persona, no. Ahora cambian el argumento de, oh, ok, sí, es persona, pero es una sola persona, no es tres personas. Es Yeah, bien tremendo. Y la gente no se da cuenta, hermano, de sí. todas estas artimañas y astucias que ellos emplean para seguir engañando a la gente. Hermano, quisiera que clarificaras poquito qué es persona para las personas que son nuevas, que están mirando estos videos. Muchas personas piensan que cuando decimos persona, que nos estamos refiriendo a un ser humano. Entonces, cuando ellos ven, cuando hoy escuchan que tú dices que hay tres personas, en su mente dicen, pues hay tres seres. No, yo no creo en tres seres, yo no creo en tres dioses. Si pudieras clarificar poquito cómo se usa la palabra persona aquí, no, ellos pueden ver aquel video donde tú lo clarificaste muy bien. Sí, sí, está bien aclarado en el video el problema unicitario de que si Dios es persona no, y también en el video hablando de la Trinidad, Ujú, donde le explicamos que estamos usando el término a manera de que Dios tiene un alma racional, o sea, tiene mente, tiene voluntad propia, emociones, está consciente de sí mismo, de lo que le rodea, etcétera, etcétera. Entonces, estos son cualidades que nos hacen persona. No es un cuerpo físico, porque todo tiene un cuerpo físico. Un árbol tiene cuerpo físico, un cocodrilo tiene cuerpo físico. Todo tiene cuerpo físico, los animales, la naturaleza, pero no son personas. Entonces, el cuerpo físico no es lo que nos hace una persona. Todo lo contrario, es lo que va más allá del cuerpo físico, lo que nos hace una persona. Y Dios posee esos atributos, Dios posee esas cualidades que nos hace persona. Y somos hechos a su imagen y semejanza. Y una de esas cualidades es de poder comunicar personalmente con Él de una forma en que nada más en toda la creación puede comunicar con Él. Entonces es en un sentido limitado y reconocemos siempre los trinitarios a través de los siglos y los años han reconocido que se usa de una manera limitada este término por falta de un mejor término, pero en mi opinión sí se puede usar y aún los mismos unicitarios ahora que perdieron ese argumento también ahora reconocen que a Dios se le puede aplicar ese término en la manera que los trinitarios siempre le han aplicado a través de los siglos. amén. Entonces, hermano, cuando hablamos de Juan 16, la sección de texto que nos estás mencionando ahorita, es muy interesante porque como tú dices, dijo, no hablo figurativamente, está hablando en un sentido muy claro. Bien importante, porque mucha gente cuando ven cosas así dice, oh, él está hablando de un plan que se llevó a cabo y que se cumplió, etcétera. No. Esto no es nada en sentido figurado, ni alegórico, ni metafórico, Nada. nada que esto es literal. Literalmente el Hijo ha descendido del cielo a la tierra y se hizo hombre. Sí, pero los unitarios van a entender que ahí está hablando de un concepto que estaba en la mente de Dios antes, ese hijo preexistente que solamente era una idea, un plan, pero ahí no dice eso. No, es la persona que está hablando como hijo, la persona del hijo es la que está hablando y él está diciendo que él literalmente ha descendido del cielo y los discípulos lo reconocen de esa manera. ¿Sabes O qué, sea, hermano? lo importante aquí es que
Sí. no es cómo lo entienden los unicitarios, lo importante es cómo lo entendieron los discípulos. Y los discípulos lo entendieron como literalmente, que el Hijo vino del cielo a la tierra, literalmente, no en ninguna otra manera. Y luego dijo, hablas plenamente. Mira, hermano, Ahora sí hablaste claro. Ahora ninguna alegoría, no estás hablando parábola, no estás hablando alegoría, no estás sí, hablando... Ahora sí estás hablando tal como sí, es, literalmente. sí, no estás hablando con un concepto en la mente de Dios. No, no dice nada de eso. Hermano, Nada que ver. No, no, eso es pura interpolación, puro eisegesis. quisiera que leyeras esa sección de texto otra vez, hermano, y que nos enfoquemos todo lo que estamos mirando este video cuando dice yo y tú, yo. Ya, mire, pues el Padre, no yo, el Padre os ama, porque vosotros a mí, no el Padre, a mí me habéis amado. Y habéis creído que yo, no el Padre, ya habló del Padre, el Padre, yo he La salido de persona del Dios. Hijo. La persona del Hijo. Ya, se está haciendo una distinción personal clarita como el agua, hermano. Está usando pronombres él, yo. ¿Qué más quieres ¿Sabes? para reconocer que se está distinguiendo como persona del Padre? ¿Sabes que quisiera que lo leyeras otra vez y cada vez que dice yo, di el concepto en la mente de Dios? Y fíjate qué es lo que pasa. Fíjate Sí. qué es lo que pasa. Entonces me qué Eh, pues el Padre mismo os ama porque vosotros habéis amado este pensamiento y habéis creído que este pensamiento salió de Dios. Este pensamiento ha salido del Padre y ha venido al mundo. Otra vez este pensamiento se va del mundo y este pensamiento regresa al Padre. Le dijeron sus discípulos, oh, ahora sí hablas claramente y no en alegorías, porque ahora entendemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que este pensamiento ha salido de Dios. Perdóname, no me quiero reír. No me estoy riendo de las personas, pero me estoy riendo de la tontería, de la herejía, las conclusiones que sacan estas herejías si lo seguimos a su conclusión lógica. ¿Y tú crees que en verdad, ustedes universitarios, creen en verdad que estaba diciendo, ahora sí te entendemos que te referías a que eras solamente un pensamiento en la mente de Dios? Oh, ahora no estás hablando figurativo. Come on, No, y guys. aquí está lo tremendo, hermano. Que si él está hablando de un pensamiento, dice, oh, este pensamiento ha descendido del cielo. Y después dice, y como pensamiento, regreso al cielo. Por favor. ¿Y cómo regresó? Y no que ahora es persona, era pensamiento, ahora es persona. Pero eso no es lo que dice el Sí, texto. El texto dice que tal como vino, así va a regresar. sí. Y si ahora vino como persona, y si regresa como persona, es porque vino como persona. Sí, y cuando ascendió, ascendió con su naturaleza humana también. Entonces ellos no ascendió como un pensamiento, ascendió Ya. como persona, pues. Y también tenía Entonces, materia física. es Mira, bien, solo hay que leerlo en voz alta a veces para ver los tremendos incoherencias que la gente ya, enseña a veces. Entonces, hermano, es bien importante mantener en mente que el Hijo está hablando con gente que saben que Él preexiste en Dios con el Padre y que de ahí salió para venir a la tierra a encarnarse como ser humano. Por eso ninguno de los discípulos jamás reconocieron a Jesús como el Padre, jamás, ni durante estaba con ellos, ni aún después de su resurrección y ascensión al cielo. Jamás lo reconocieron como el Padre en ningún momento, hermano. Y, y como decía en una de las otras enseñanzas, si él le dice, oh, Felipe, Felipe dice, enséñanos al Padre. Acá más, Felipe, tú no me conoces a mí todavía. Ok, si Felipe entendió esa palabra como lo entienden los solos Jesús, ¿por qué Felipe no dijo, oh, tú eres el Padre? Oh, gracias. ¿Cuándo fue que Felipe le llamó al Padre? nunca. ¿Cuándo fue que Juan le llamó al Padre? Pedro, todos los que estaban ahí escuchando. Por favor, abran su mente y agarren un poquito de sentido común. Ellos jamás entendieron esas palabras de esa manera. De haberlas entendido de esa manera, ellos le hubieran llamado Padre a él durante su ministerio terrenal o al muy mínimo cuando ya ascendió al cielo. Tiene que haber algo en el Nuevo Testamento de Ujú. él como el Padre.
¿Me entiendes? En los Sí. evangelios, en algún momento. Pero cuando Juan termina su libro, dice, esto yo lo he escrito para que sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la revelación final con la cual se queda el apóstol Juan de quién es Jesús es que Él es el Cristo, el Hijo. Y esta no debió haber sido la revelación final. Debió haber sido que Él es el Cristo, Dios Padre. Si ellos lo hubieran entendido como lo Jesús solo lo entiende. Pero Sí. no fue así. Entonces, para mí eso es evidencia contundente de que ninguno de los discípulos jamás entendió a Cristo Jesús como Dios Padre, sino como el Hijo siempre, en todo momento, y jamás le llamaron Padre. Y aun Amén. cuando descendió, aun cuando terminaron sus libros, nunca, no vas a encontrar eso en ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar de parte de los discípulos, en ningún lugar. Una cosa que quiero clarificar aquí para las personas que están escuchando, cuando estás diciendo tú, y yo también estoy de acuerdo, que Jesús no es el Padre, no estamos diciendo que Jesús no es Dios. El problema es que muchos universitarios presuponen que Dios es solo una persona, que es unipersonal. Así que cuando dices que Jesús no es el Padre, en la mente de ellos dicen, pues, ¿cómo que es Dios pues si no es el Padre? Porque piensan que Dios solamente es el Padre. Es la misma confusión que tienen los testigos de Jehová. Cuando tú dices que el Hijo es Dios y ellos dicen, no, Él no es el Padre. Ya, porque ¿Qué? solo el Padre es Dios. Entonces, si tú estás diciendo que Él es Dios, tú estás diciendo que Él es el Padre. Y por ahí van los testigos de Jehová. O Sí, sea, es el otro lado del esquema, el otro lado de la moneda. No puede ser Dios, sino para ellos decir que Él es Dios es lo mismo que decir Él es Padre, porque solo el Padre es Dios. sí. Y Entonces, hay, para los Jesús hay una solo confusión. decir Él no es el Padre, pues tú estás diciendo que Él no es Dios porque solo el Padre es Dios. Es el mismo Sí, error que cometen ambos de ver a Dios como unipersonal. sí. Y pues la razón que creemos que el Hijo es Dios es porque la Biblia le llama a Dios en varias ocasiones. Tenemos muchos textos. Directamente, explícitamente, que Él es Dios, correcto. Entonces, no estamos, cuando decimos que el Hijo es Dios, no estamos diciendo que es el Padre. Estamos diciendo que es el mismo ser. Y ahí va la confusión. Pero las personas, los antitrinitarios, los críticos, pero ¿cómo puede Dios ser? Cuando una persona comienza con la pregunta, pero ¿cómo puede? Ya hay algo mal aquí. Porque es una hormiguita que está diciendo, pero ¿cómo puede un ser infinito? Si yo no lo comprendo como ser finito, ¿cómo es que un ser infinito puede ser tal y tal cosa? Mira, Mike, hay muchas cosas que yo no sé. Por ejemplo, yo no sé, y a veces no me veo como un tonto ignorante, pero yo no sé cómo Dios es eterno. Ah, Perdóname, pero no comprendo cómo puede existir por toda la eternidad. hay cosas que Dios hay atributos como el atributo de la eternidad que Dios posee. ¿Sabe qué cosa me explota la mente a mí? ¿Mm? Cuando dice que Dios está, que si dos o tres están aquí, ahí va a estar Él. Y si dos o Ujú. tres se reúnen acá en su nombre, ahí va a estar a la misma vez. Él puede estar en cualquier lugar a la misma vez. I mean, this is incredible. Sí. Porque el mundo físico no funciona de esa manera. Entonces, lo que yo no entiendo es la arrogancia de las personas, pero ¿cómo puede ser tres personas en un... Mira, cada vez que nosotros miramos un ser humano, miramos una persona. Yo te veo a ti, veo una persona. Yo veo a aquel, allá a José, veo una persona. Yeah. Pero Dios no es un ser humano. Dios es un super ser que Exacto. trasciende todo lo que nosotros hemos visto. Y si nosotros vamos a limitar a Dios a lo que es la creación y los conceptos humanos de lo que Dios puede o no puede ser, entonces Dios no pudiera ser como lo que yo acabo de decir. No pudiera ser omnipresente. Porque ¿cómo es posible que si Luis está aquí ahora mismo hablando conmigo y en la China hay alguien y puede estar en la China a la misma vez y puede ¿Cómo estar es en posible? Argentina a la misma vez? ¿Verdad que Luis no puede hacer eso? No, Entonces, ¿por qué yo voy a decir Dios no puede ser así porque Luis no puede ser así?
Sí, es lo que hacen. Entonces Dios no puede ser plural en su persona porque Luis no es plural en su persona. Exacto. Solamente porque nunca hemos visto a un ser así que pueda existir en más de una persona, no quiere decir que no existe un ser así. Alguien me dijo una vez, no sé, no me acuerdo si fue unicitario o testigo de Jehová, la Trinidad es algo ilógico pensar que en un solo ser pudieran existir tres personas. Le dije, ¿sabe lo que es ilógico? Lo que es ilógico es pensar que un Dios increado lo podemos encajar y limitar a lo creado. Eso es ilógico. Sí, lógico. Pensar que un Dios multidimensional, increado, infinito, omnipresente, omnisciente, eterno, tiene que tener las mismas limitaciones de lo que está creado. Que el creador tiene que tener las mismas limitaciones de lo que él ha creado. Eso es ilógico. Sí, y esa arrogancia. No es ilógico la Trinidad, pero la Trinidad es alógica, illogical, que es más allá de la lógica. Porque esto lo podemos aplicar solamente a los que caen bajo este sistema, a esta categoría de creación de seres, a los seres humanos, pero Dios no cae en esa categoría. ¿Quién somos nosotros para decir cómo Dios puede o no puede ser? Y si no lo entiendo yo, no puede ser. Pero los unitarios dicen, pero a nosotros se nos ha revelado el misterio. Dios fue manifestado en carne. Segunda de Timoteo 3:16. Pero ¿sabes qué? Nosotros creemos que Dios fue manifestado en carne. Era el verbo. And the word became flesh. Y el verbo se hizo carne. And he dwelt among us. Y moró entre nosotros. Y miramos su gloria como del Hijo unigénito. Entonces nosotros creemos que Dios mismo fue manifestado en carne. Eso no lo negamos. El problema es que los unitarios insisten que es el Padre. Pero cuando salen con esa conclusión que es el Padre, caen en los errores como los que acaba de escribir Mike en Juan 16, que claramente no tiene sentido. Y imagínense si es el Padre que está hablando ahí. No le da el contexto. Pero les voy a decir qué es lo que le pone más icing to the cake, crema al pastel del argumento que acaba de leer. Y lo único que hizo Mike en verdad es leer la Biblia. That's all you really did. Leíste el contexto. Pero lo que le pone la crema al pastel, lo que está diciendo hermano Mike, es el capítulo 17 que sigue, el que acabas de leer. Y me gustaría que continuaras y siguieras leyendo. Sí, por eso leí esto, para setear la escena y para que entendieran que el Hijo está hablando con personas que entienden que Él ha salido de Dios, ha venido de Dios. Él no está hablando con personas que no creen que Él descendió del cielo como Hijo. Está hablando con personas que entienden que el Hijo ha descendido del cielo y que el Hijo en el cielo está en Dios con el Padre. Él se los acaba de hablar en apenas unos versos antes del capítulo 17. Al decir yo salí de Dios, quiere decir que Él está adentro de Dios y es el Hijo el que está hablando. ¿Y sabes qué, hermano Mike? Antes de que se me olvide, si me recuerdo bien, ¿qué verso es donde dice que salió? Donde dice exalthon, parece que es la palabra griega. Verso 28, salí del Padre y luego ellos dicen, verso 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Verso 30. Verso 30, ¿verdad? El verso 27 también lo dice. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ok, esto es lo que pensé. En el verso 28 dice verso 27. Exercamai, 27 y 28. Ajá. Exercamai, perdón. Exalthon, está muy difícil para pronunciar. Exalthon viene de exercamai. Esta es una palabra que está compuesta por dos partes, hermano Mike, y la primera parte es la preposición ek. La preposición ek es que significa que sale de adentro de. Él está diciendo que salió de adentro de literalmente. Literalmente. No sé si me puedes ver, pero es como si tienes un dibujo, haces un círculo y le pones un punto en medio y del punto en medio sales para afuera de la línea. ¿Me entiendes? Así es como se usa esta preposición. Es una salida,
es él está hablando en términos literales que ha salido de Dios, Yes. ha penetrado el mundo físico, Sí. de Exalta. parte de la dimensión espiritual, ha penetrado el mundo físico, ex- literalmente. El problema siempre pasa cuando queremos categorizar las cosas como un ser humano. Ya ahí es donde empiezan los problemas. Empieza con el humanismo, que le da la prioridad al humanismo. Si no lo entiendo yo, no puede ser. No puede. Sí, porque si él se distingue de la persona del Padre y luego dice que ha salido de Dios, ¿y dónde estaba el Padre? Pues en Dios. Entonces, al salir de Dios, sale del Padre, es enviado del Padre, sale de Dios, ¿de dónde está? Y no es como, ¿sabe lo que pasa? Que nos da, como dice usted, empezamos a pensar en algo físico. Sí, quiero compartir algo que estoy mirando ahorita aquí. Estoy mirando el texto griego. Es algo muy interesante que no lo había visto antes hasta ahorita que estamos hablando de esto. Dice, I came from the Father, salí del Padre, y he entrado al mundo. ¿Ok? Hay Exacto. donde dice dice el elutha, que esto viene de erkamai también. Es la misma palabra que se usa en la primera parte, donde dice que salió del Padre. Dice que y que salió, y luego se usa la preposición eis con el caso acusativo, que es into. Fíjate, Entrar. Sí. pero te lo dice de dos maneras. O sea, mira, eso es lo que te está diciendo. Aquí, ¿sí me puedes ver? ¿Ya? Ok, aquí está un círculo. Imagínate un punto en medio. Dice, entró al mundo. Dice que entró así, salió de la línea, entró al mundo. Y luego dice, Ace, Tos Cosman. Y luego entró a la categoría del mundo. Claramente se ve de un punto a otro punto que salió de un lugar y entró a otro lugar. Salió de una dimensión y entró en otra Sí, dimensión. es lo que te está diciendo esto. Y Ya. este que está aquí en esta dimensión de la tierra es una persona. La única manera que puede ser persona es que entró como lo que era antes. Como persona, Si, correcto. si sigues la línea reversa, vas a ver que esta persona entró de un lugar, vino de otro lugar. Pues, yo no sé dónde, pero aquí está diciendo pues que salió de Dios, salió del Padre y Ya. entró a esta realm of existence. No Sí, sé cómo. una dimensión, una existencia, Sí. de una existencia, perdón, de una existencia espiritual a una existencia física. Ya, entonces ahí te lo está diciendo el autor de dos maneras. En el griego lo está doble enfatizando que salió de adentro y entró para adentro de acá. Alguien vino y esa persona es Jesús, es el Hijo de Dios, y esos que ustedes que no creen que el Hijo de Dios preexistía, están totalmente en error. No solamente preexistía, pero preexistía como Dios, pero no era la persona del Padre, era la persona del Hijo. Sí, y recuerde que él usa expresiones como, no solamente dice que el Padre lo envió, él dice, yo he venido. ¿Sí? Yo he venido del Padre, o yo he venido del cielo. Usa expresiones como que, o sea, de su propia voluntad. Y un pensamiento no tiene voluntad propia. Entonces es imposible que esté hablando, o sea, esa clase de interpretación hace una incoherencia de lo que Cristo Sí. está diciendo. Y hermano Mike, una cosa más para que continúes con tu estudio. En el verso 27 que tú mencionaste, 17, Juan 16, 27, dice, ego para tu theou exaltan, salí de Dios. Ahí nomás dice Dios. Después da más énfasis, dice que yo vine del Padre, o sea, yo soy la persona que me están enviando. Yo entré para acá, yo soy el mensajero, es como la idea que entiendo aquí, Ya. que vino alguien real. Y si esto lo comparas con Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ves el siguiente verso? El que lo envió fue el Padre. Y esa acción de enviar, como mencionamos la otra vez, en el griego la acción de enviar ocurrió antes de descender en el griego. Entonces, alguien fue enviado antes de descender para hacer no su voluntad, pero la voluntad de quien lo envió. Esta es una total contradicción para los unicitarios. Absolutamente. Y acuérdese que te deja saber que él tiene voluntad propia. Y tiene esa voluntad propia aún antes de venir. Entonces, él mismo se encarnó, como vimos en el estudio de Juan capítulo 1, que él se encarnó. Entonces, un pensamiento no hace nada. El que lo hace es la persona que lo piensa. Amén.
Ok, hermano, entonces para continuar, vamos a ver lo que tienes después. Juan 16 está muy claro. Una persona ahí preexistía y los apóstoles, los discípulos que estaban ahí, lo entendieron, dijeron, ah, ahora sí te entendemos, no estás usando metáforas o no estás usando, ¿cómo dice? Allegory. No Alegorías. sí, Sí, alegoría. no hay nada. Tú estás hablando que tú literalmente saliste de Dios y literalmente descendiste a esta tierra, literalmente te encarnaste. Tú, la persona que está hablando con Sí. nosotros, no un ¿Y, pensamiento, no una piedra, no un sí. árbol, tú, la persona. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, no, 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 no me tomes literal, porque en verdad No, yo no. solamente era un concepto en la mente de Dios, no solamente era una idea, era un plan, ese gran plan magnífico no dice eso, ¿verdad? No, no, porque al contrario, él entiende, se alegra que lo estén entendiendo correctamente en este caso. Y acuérdese que muchas veces Cristo cuando los discípulos entendían algo mal, Cristo los corregía. Aquí no hay ninguna corrección. Ninguna corrección. Igual como Juan 20:28, cuando Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. No Porque lo corrigió. no, no digas eso, Tomás, yo soy un rabbi, yo tengo que corregir, eso está incorrecto. No, tú crees porque has visto, pero bendecidos son los que no ven y creen. Y Al cree contrario, que al contrario. que yo soy Señor y Dios. Sí. Falló Jesucristo como rabbi porque lo hubiera corregido, ¿verdad? Ah, well, maybe he is God, si es Dios. Yo no Sí, sé. y en ese tiempo y en esa cultura, no es como las expresiones que se usa en un inglés moderno, un español moderno. En ese tiempo, en esa cultura, en ese lenguaje, eso hubiera sido blasfemia, haberle llamado Dios a alguien que Sí. no es Dios. Eso Ah, hubiera sido blasfemia. dicen también que es una declaración de asombro. Ah, so what? Eso no quiere decir que no se refirió a él, suponiendo que fuera una declaración de asombro. Cuando, por ejemplo, iba manejando y vi unas luces rojas atrás en mi espejo cuando iba manejando, dije, ¡la policía! Era una declaración de asombro. ¿Y sabes qué? Esa policía era real, me refería a ellos, porque me dieron un ticket hace mucho tiempo. Entonces, Nada, sí, solamente porque se hace una declaración de asombro, eso no quiere decir que no se refirió al referente. Es una falacia lógica que cometen muchas veces los testigos de Jehová. yeah. Pero, Entonces, mi hermano, para continuar, para mí era bien importante mantener esto en mente a medida que se va leyendo el capítulo 17, que Cristo está hablando con personas que entienden quién Él es y de dónde viene. Cuando Jesús les termina de aclarar estas cosas, comienza a orar al Padre por ellos. Dicho sea de paso, el capítulo 17 es un bello, bello pasaje. Cristo toma su posición de sumo sacerdote, intercedor de esta humanidad. Se establece un ministerio que él hasta el día de hoy está cumpliendo, el cual es interceder por las almas como mediador entre Dios y los hombres. Y aquí el capítulo 17 es un ejemplo, uno de los pasajes más hermosos de la palabra y que demuestran el verdadero corazón de Cristo Jesús y el amor de Él por sus discípulos y por esta humanidad. man, Entonces, dice, estas cosas habló Jesús, verso 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús. Entonces, o sea, lo que había hablado y ahora va levantando los ojos, dijo, lo importante aquí es entender que ellos le están escuchando. Esto no es una oración que él está haciendo en su mente o nada así. They're listening. Ellos están sí. ahí presentes y están escuchando lo que él está hablando. Es bien importante entender eso. Esa es la persona del Hijo que está hablando, ¿verdad? Correcto. ¿Para qué la persona del Hijo levantó los ojos si realmente él era el Padre encarnado según los unicitarios? ¿Para qué hacer eso? No tiene ningún ¿Para qué sentido. hacer eso? De eso es engañoso. Sí, porque él es si él es el padre adentro de él mismo, pues que se mire a sí mismo entonces. No dice eso. Dice que No, ¿para qué levantó los ojos? ¿Para qué dar la apariencia que está hablando con alguien cuando en realidad no está hablando con nadie? ¿para qué hacer ese teatro que lo que iba a hacer es confundir a los discípulos? Si sigue así, van a pensar que él no es el padre. Jesús le acaba de decir que vino del Padre, que salió del Padre, Ajá. que entró a esta esfera de existencia y ahora Y está mirando para arriba. dijo que él vino del Padre, Sí, salió de Dios sí.
y ahora vino del Padre, ahora va a hablar con el Padre. Ajá. Y enfoca su concentración hacia el cielo. ¿Por qué hace eso? ¿Qué más distinción personal pudiéramos pedir para entender que Él no es el Padre? Hasta su body language se está diciendo. ¿Cómo se dice su body language? Entonces, habló y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. ¿Y quién le llama a alguien padre? Un hijo. Un hijo. Por la Entonces, mayoría. Yeah. Padre, glorifica a tu hijo. Entonces, si aquí no entienden al fin que es el hijo que está hablando, come on, ¿qué más se puede hacer por esta gente? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, yo, el que te estoy hablando, el hijo, el que lleva hablando todo el capítulo 16 Sí. con los discípulos, el hijo. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Ahora, cuando dice la hora ha llegado, está hablando, se refiere a lo que está por suceder, la crucifixión. Por lo tanto, la gloria aquí se trata de esa gloria terrenal, de la cual él está esperando recibir. Le está diciendo, recuerde el capítulo 3, 14 de Juan, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Padre, ahora ha llegado el momento de completar la misión en su estado de humillación. Glorifica a tu Hijo. O sea, enséñale, revélale a esta humanidad que solo en mí hay salvación, solo en Jesús está la salvación. Glorifica a tu Hijo aquí en la tierra, levántalo ante los ojos de esta manera. Haz que sea reconocido como el Mesías prometido por el pueblo judío y como el Salvador universal del mundo entero, de los gentiles. Que tu Hijo también pueda glorificarte a ti, que por medio de mi sacrificio el mundo pueda entender tu amor, tu justicia, tu santidad, tu soberanía y la necesidad del arrepentimiento de sus pecados. That's what he's saying. Ahora bien, quiero mencionar algo, no te voy a pasar lo que está diciendo. Tú dices, leíste el texto, dice, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Cómo dice? Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. La hora que él está hablando es lo que está por venir, la crucifixión y la resurrección, ¿verdad? Ok, entonces está hablando la persona del Hijo, ¿verdad? Claro. Ok, la persona. Mismo se lo dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ok. Está hablando el Hijo. Y luego para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ok, ahí es donde me quiero concentrar un poquito. Es una persona que está hablando, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí hay una relación recíproca entre el Padre y el Hijo. Ok, entonces, Padre, ahí está hablando la persona, el Hijo, le habla al Padre, glorifica a tu Hijo. Quiere que está hablando contigo. Sí, entonces, según la luz del mundo, perdón, no la luz del mundo, bueno, ellos también tienen diferentes creencias, pero según los unicitarios, es una sola persona. La persona del Hijo está diciendo, Padre, a mi misma persona glorifica a la persona del Hijo como la persona del Hijo también te ha glorificado. ¿Qué están diciendo? ¿Que la misma persona se glorificó a sí mismo? O que la misma persona está hablando con sí mismo. Sí. O sea, es un disparate, hermano. Ese tipo de teatro es completamente absurdo, hermano, lo que está enseñando esta gente. Cuando tú ves la relación de amor, la comunicación personal entre el Padre y el Hijo, y venir a decir que es la misma persona, es sencillamente antibíblico, hermano. Sí, sería decir, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Cuál persona está hablando ahí? Está hablando la persona del Hijo. Como tú, Padre, la persona del Padre, glorificó a la persona del Hijo. Pero si son la misma persona, es una persona que se está hablando a sí mismo y es una persona que se está glorificando. ¿Para qué le estás diciendo que te glorifiques si tú eres la misma persona que te estás glorificando? Yo no entiendo este drama, este circo que esta gente están entendiendo ahí. Realmente no tiene ningún sentido. No tiene sentido. ¿Para qué dar la ilusión que una persona está hablando con otra persona cuando es la misma persona que está diciendo que se glorifique a sí mismo? ¿Para qué decir eso si tú mismo te estás glorificando? No tiene ningún sentido. Es un puro teatro lo que estaría haciendo Cristo si es la misma persona del Padre. Un puro teatro, un puro circo lo que está haciendo ahí. Es totalmente absurdo y antibíblico. No se puede justificar esa doctrina ni en la gramática, ni en la sintaxis, ni en el contexto, ni en nada del lenguaje bíblico, de cómo una persona se comunica con otra persona y venir a decir que es la misma persona. Porque entonces, si cuando Pedro habla con Pablo, ¿cómo sabemos que no es la misma persona? Si el lenguaje no te lo puede decir, ¿qué es lo que te lo puede decir entonces?
¿Por qué no concluimos la misma cosa? Cuando Pedro habla Come con... on, ¿por qué no es ¿Sabes? totalmente Ahorita estoy absurdo. hablando contigo, a lo mejor yo soy tu persona también. Como sabemos que no? Exacto. Sí, porque el lenguaje no vale aquí. No vale. Si los pronombres de tú, yo, él, aquel, ya no valen nada, el lenguaje no vale nada, entonces, ¿para qué usar la Biblia? Si cualquier cosa se vale ahora. Te acaba de decir que salió de Dios y que vino y que descendió, pero ¿para qué decir eso si es la misma persona y continuar este engaño aquí con te he glorificado, ahora tú glorifícame a mí? ¿Para qué hacer eso enfrente de las personas y para qué ver al cielo cuando estás orando? No, güey, universitarios dispensen, pero esa creencia es satánica. Eso no se puede creer, contradice totalmente, no solamente la Biblia, pero el sentido común. Correcto, el sentido común y la palabra como está escrita, hermano. No están demostrando ningún respeto, no le están dando ninguna importancia a la palabra tal como está escrita. Se están inventando algo que va completamente a contra de la gramática, a contra de la sintaxis, a contra del contexto, a contra del lenguaje mismo de la palabra que te está demostrando claramente una persona y otra persona comunicándose. ¿Sabes qué, hermano Mike? ¿Por qué no sigues leyendo a ver si hay más evidencia del texto que nos dice que son Pues distintos una y que, cosa que quiero, sí, que hermano, una cosa que quiero llegar aquí. Él dice, la hora ha llegado, ¿verdad? Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti también. So, we're talking about una glorificación mutua. O sea que no es solamente que el hijo glorifica al padre, sino que el padre glorifica al hijo. Now listen, watch this carefully. Esto, si el hijo no fuese Dios, sería blasfemia. Y te voy a explicar bien. En Juan 5, 20 al 25, Cristo habla de esto, de esta glorificación mutua. Mira bien, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. ¿Cómo? O sea, de la misma manera en que honran al Padre. El que no honra al Hijo de la misma manera en que honra al Padre, no honra al Padre. Ninguna persona que no sea Dios pudiera hablar de esa manera. Y decir que se tiene que honrar a esa persona como se honra al Padre. Eso sería blasfemia, porque Isaías 48:11 dice, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no se le da a ninguno otro. Ese es Jehová, Yahweh hablando. Y dice, mi honra no se le da a ninguno otro, no se comparte con nadie. Él no comparte su gloria con nadie, él no comparte su honra con nadie. El Hijo dice, oh sí, conmigo sí la comparte, porque yo soy Dios. Entonces, lo que el Hijo está hablando es blasfemia, es algo que lleva a la blasfemia porque se está poniendo al mismo nivel del Padre, demandando que a él se le honre como se honra al Padre. fíjate una Éxodo, sí, fíjate hermano. una pregunta. Al Padre se le honra por adorarse, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Y yo les diría a las personas que no creen que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová o los de la luz del mundo, yo les diría, ¿tú honras a Jesús como honras al Padre? Ellos dicen, sí. ¿Tú honras al Padre por adorarlo? Dicen, sí. ¿Tú honras al Hijo como al Padre por adorarlo? Los testigos de Jehová dicen, no. Los de la luz del mundo dicen, sí. Digo, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, al Padre lo adoramos por ser Dios, pero al Hijo lo adoramos por mandato, como dice Hebreos 1. Sí, pero si es una criatura, estás adorando una creación y por lo tanto Sí, la idolatría. están adorando a un ángel Sí, o pero a ellos no les importa. A los de la luz del mundo, sí, nosotros lo adoramos, pero ¿es una criatura? Sí. Hello, estás adorando una creación. Eso está en contra de Romanos 1:20. Cuando adoras a la creación, estás cometiendo idolatría. Y dice, pues Dios lo manda. No, amigos, Dios no manda que cometas idolatría. Esa es una estupidez. correcto. Cualquier cosa
que tú adores de la manera en que se adora a Dios es idolatría, porque es solamente a Dios, a tu Dios, y solamente a Dios adorarás. Amén. Amén. So, entonces es bien importante entender que Jesús está hablando solo como habla Dios, hermano. Si Él no es Dios, estaría blasfemando. Como le has dado, verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces aquí Él está hablando de que la vida eterna depende de Él y del Padre. Lo va a decir explícitamente después, pero ya te lo está anticipando, ya lo está diciendo. En Juan capítulo 10, 27, Él hablaba de esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces dice, yo les doy vida eterna, no la arrebatan de mi mano. Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo lo maligno, mayor que todo lo que venga a tratar de quitar o venga contra de las que le están dando vida eterna. Él es mayor que todo eso y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. So, se está poniendo al mismo nivel del Padre, diciendo que las manos de Él y las manos del Padre son prácticamente, trabajan conjunto. Y después de esto, es que Él dice, el Padre y yo uno somos un solo Dios. Porque la salvación está en, ambos han trabajado conjuntamente en la salvación. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, que nos dice que el Padre ha escogido, el Hijo redime y el Espíritu Santo lo sella como propiedad propia del Espíritu Santo. Él se está poniendo, solamente Dios pudiera hablar de esa manera, hermano. Decir que Él juntamente, que la salvación depende de Dios, la salvación depende del Padre, pero depende de Él también. Él se está incluyendo en el mismo Dios del cual depende la salvación. Amén. Y eso tiene que ver también con la Trinidad ontológica and the economical Trinity, de cuáles son las funciones de los diferentes miembros. Para las personas que les gusta estudiar la teología, de eso es lo que está hablando el Mike, de esas distinciones. Y esta es la vida eterna. Aquí viene el famoso verso de los, bueno, todos los unitarios, pudiéramos decir. Y esta es la vida. Acuérdense, hermano, el tema céntrico aquí, en realidad, no es si Dios es unipersonal o plural en su persona, nada que ver. El tema céntrico aquí es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Prácticamente lo que lleva diciendo en estos primeros versos de Juan capítulo 17, solo que aquí lo dice más explícitamente. Entonces, la vida eterna depende de conocer al único verdadero Dios. Y para esto, here's the thing, y para esto tiene que conocer al verdadero Padre por medio del verdadero Hijo, a quien el Padre envió del cielo. El énfasis aquí es en dar una definición de la vida eterna monoteísta en contra de la idolatría. Nada que ver con que si Dios es unipersonal o no. O sea, en primera de Juan, si quiere ver una evidencia de esto, esa expresión de Dios verdadero se usa para contrarrestar o para distinguir a Dios de todo lo que no es Dios o de los ídolos. Sí. Lo vemos bien en capítulo 5 de primera de Juan, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Watch this. Este es el verdadero Dios. ¿Ok? Aquí, ¿qué dice? ¿De qué habla el verso 3 aquí del capítulo 17? Del verdadero Dios. All right. Y la vida eterna. ¿De qué habla aquí? Y esta es la vida eterna. Y luego en el próximo verso, hijito guardado de los ídolos. De eso es que se trata esa expresión. La expresión verdadero Dios siempre se usa
para contrarrestar la idolatría, para distinguir al verdadero Dios de los ídolos. Cristo no está diciendo, ok, tú eres verdadero Dios y yo no. No, eso no es lo que el Hijo está diciendo. El Hijo está diciendo, tú eres verdadero Dios y los ídolos no son Dios. Él nos está negando su deidad. Él simplemente está declarando la deidad genuina del Padre en contra de los ídolos, no en contra de sí mismo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a escudriñar un poquito mejor. ¿Qué clase de Dios le va a llamar ante los discípulos que están escuchando? ¿Qué va a decir? Oh, Padre, tú eres uno de los muchos dioses. Y yo soy uno de los muchos Cristos. No, tiene que declararle que Él es el verdadero Dios para que Él pueda ser el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Si Él no es el verdadero Dios, Él no es el verdadero Mesías. Sí. Entonces, esta es la clave de lo que Él está diciendo. Él no está negando su deidad. Él sencillamente está declarando la verdad de quién es Él, al declarar la verdad de quién es el Padre. Amén. Gálatas 4:8 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, si el Padre no es el único Dios verdadero, entonces el Hijo, quien Él envió, no es el único verdadero Mesías, el único verdadero Hijo. Entonces, al Él establecer o al Él declarar la deidad del Padre, Él está declarando su propia deidad. Pero como le digo, lo vamos a ver con más detención un poquito más adelante. Entonces, este es el énfasis en cuanto a Dios aquí. Los testigos de Jehová y los unicitarios se imaginan que este texto aboga a contra de la deidad absoluta del Hijo, pero recuerde que el Hijo está hablando con discípulos que entienden que Él es Dios, que Él ha salido de Dios, que Él ha preexistido en Dios con el Padre y que de ahí fue que Él vino a la tierra y se encarnó. So, he's talking to the disciples. Él está hablando delante de personas, está hablando de personas que entienden quién Él es. So, cuando Él dice estas cosas, Él no puede declarar su deidad para luego venir a negarla. Entonces, eso no es lo que Él está hablando, porque entonces se estaría contradiciendo, hermano. So, pero y algo bien importante que yo quiero que se vea aquí, que al escudriñar esto, vamos a ver que el entendimiento unitario hace un choque entre el verso 3 y el verso 5. Hay una contradicción cuando veamos bien bajo ese entendimiento. Y como es falso, por eso es que causa una contradicción en la escritura. El entendimiento trinitario de un Dios que no es unipersonal es el que hace una armonía entre esos dos versos y los cuadra para que no se contradigan de la manera en que lo hacen los unitarios. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, que Él ha vivido una vida ejemplar, que ha dado toda la gloria al Padre en todo lo que hacía. Primera de Pedro 2, 21, 22 y otros pasajes también. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y por haber glorificado al Padre de esa manera, en su estado de humillación, como hombre, aquí en la tierra, es que Él le dice al Padre que lo glorifique aquí en la tierra. Pero mucho ojo, esta glorificación ha de ser completa. Y así como el Hijo ha de ser glorificado en la tierra con gloria terrenal, así también ha de ser glorificado en el cielo con gloria celestial. Y por eso, apenas 2 versos después del verso 3, dice, ahora pues, Padre, glorifícame. Now listen, you know this better than me. Tú sabes muy bien que la manera en que Cristo se expresa aquí, nadie que no sea Dios pudiera expresarse de esa manera. He's not begging, he's not asking, él no está rogando, él no está pidiendo, él está diciéndole al Padre, tú me vas a glorificar a mí. Mira lo que
porque esto está en el caso imperativo. La palabra glorifícame está en el caso imperativo, que no es un ruego, sino que él está diciéndole al Padre lo que va a hacer. Wow. ¿Y quién se puede atrever a hablarle al Padre de esa manera? Solamente Dios le puede hablar de esa manera. Alguien que sea Dios puede hablarle a Dios Padre de esa manera. Ahora pues, Padre, glorifícame, caso imperativo, glorifícame, no, por favor, glorifícame, o te ruego que me glorifique, no, glorifícame. Es un caso imperativo ahí. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, de acuerdo a los testigos de Jehová, lo que el Hijo está demandando aquí es blasfemia. Porque, como le dije anteriormente, por mi amor, eso mancharía el nombre de Dios, porque está compartiendo su gloria con otro. Y la Biblia dice que él no comparte su gloria con nadie. Isaías 48:11. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En el cielo, solo Dios recibe toda alabanza, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. La honra le pertenece solamente a Dios. Lo que enseñan los testigos de Jehová es pura blasfemia y herejía. Un ángel jamás se atrevería a hablarle a Dios de esa manera, ordenándolo a que lo glorifique al mismo nivel de él. Si el Hijo fuese un ángel, ahí mismo el Padre lo hubiera derribado al infierno, como le hizo aquel otro ángel que quería que exponese al mismo nivel del Padre. El Hijo se está poniendo al mismo nivel del Padre, y solamente hubo uno que trató de hacer eso anteriormente y terminó en el infierno. Solamente hubo un ángel que trató de hacer eso, y mira dónde terminó. El Hijo está haciendo algo que, si él no fuese Dios mismo, sería blasfemia. Porque esto es una gloria divina, una gloria celestial que el Hijo posee en común con el Padre antes que el mundo existiese. Y solamente Dios puede ser exaltado al nivel de Dios. Si tú lees Juan 17:3, creyendo de antemano que Dios es unipersonal, entonces Juan 17:5 contradice a Juan 17:3, porque de repente la gloria del único Dios verdadero la tiene el Hijo también. Y vemos cómo esto queda totalmente confirmado otra vez en Primera de Juan 5:20. Este tipo de revelación bíblica, hermano, es contundente y revela la deidad absoluta del Hijo y destruye por completo la doctrina que alega que el único verdadero Dios es unipersonal. Wow, hermano, y estoy mirando aquí Juan 17:5 y sí dice doxasan, que es glorifica, y sí está segundo aoristo imperativo. Imperativo. He's not asking, he's telling the Father what to do. Pero ¿cómo lo mirarían los unicitarios? ¿Quién está pidiendo, quién está haciendo esta declaración? ¿La carne? La carne no existía antes de la naciera de la Virgen María. Entonces, ¿quién está diciendo glorifícame contigo, Padre, con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera? ¿Quién fue? ¿Quién habla? 38. Te acaba de decir el hermano Mike, te demostró Juan 16, claramente te demostró que preexistía el Hijo, y aquí se está restacando otra vez la idea. Aquí es como el tip of the iceberg. No tip of the iceberg. ¿Cómo se dice? Esto es el clímax. El clímax, lo que leyó en el Juan 16. Aquí claramente en Juan 16 te estaba diciendo que preexistía, pero aquí te lo puso explícitamente. Explícito. Que Él, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió. Todo Juan, toda la Biblia te demuestra que el Hijo preexistía, y aquí no está hablando un concepto en Juan 17:5. Wow. Es literal. Y los discípulos lo entendieron de esa manera, de una manera literal, no alegórica, no pensamiento, no sentido figurado, nada de eso. Algunos han dicho, bueno, aquí está hablando el concepto, el pensamiento, se refiere al pensamiento. No. La pregunta no es a quién se refiere, la pregunta es qué es lo que está diciendo. Ya. Porque dice, bueno, aquí se refiere, ahí va la interpretación del unicitario. La pregunta no es a qué se refiere, la pregunta es qué está diciendo el Hijo de Dios.
Ya, y después ellos dicen que nosotros somos los que nos vamos más allá de lo que dice. No, mira, aquí dice que la gloria que él tenía con el Padre antes del que el mundo fuera. Yo creo eso, Ahí está, pero explícita, ellos, blanco y negro, ahí está. mira, ellos tienen que manipular el texto para que no se contradiga su teología. Es Tiene que ser, porque no hay otra forma. Y causa una contradicción. Si causa una Dios contra. fuese unipersonal, el verso 3 y el 5 se contradicen, porque Mi- está diciendo que solamente el Padre es Dios y de repente tengo al Hijo ahí con el Padre allá en la deidad antes que el mundo fuese. ¿Cómo está eso entonces? Y Es sabes una que contradicción. si yo aceptara que solamente era un pensamiento en la mente de Dios en este verso, fíjate qué es lo que pasa. No tengo una contradicción trinitaria. ¿Por qué? Porque no está hablando del Hijo de Dios, solamente es un pensamiento. Pero los unicitarios tienen que escoger una, porque si no se contradice su teología. ¿Sí entienden? Absolutamente. Sí. Ellos se contradicen. Para mí, aquí claramente dijo el Hijo que Él estaba antes, que Él preexistía. Pero si Ya. ustedes me dicen que aquí solamente era un pensamiento, y digo, ok, ¿ves? Eso no contradice mi teología, porque puede haber más textos donde hablan de esto, solamente no hablaría del asunto para mí. Yo puedo aceptar los dos sin tener una contradicción teológica. Los unicitarios no. Ellos No pueden. son forzados a manipular el texto para evitar una contradicción que les destruye su teología. Esa es una Completamente. indicación que está en una secta, que tienen doctrina falsa, porque ustedes tienen que hacer algo para evitar una contradicción. Yo no, yo puedo aceptar las dos, aunque una no hable de la preexistencia del Hijo, so what, big deal. Pero yo puedo aceptar las dos, no problem. Ustedes no, ustedes No, tienen que no buscar, pueden. tienen que manipular cuál es la que no les va a contradecir su doctrina. Eso les debe decir algo a ustedes. Es lo mismo que usted está hablando en Juan 6:38 en el otro video, que podemos aceptar cualquiera de los dos entendimientos. Ellos no No, pueden, porque se contradice sí. su doctrina. Nosotros, Entonces, sí, hermano, nosotros como trinitarios podemos aceptar las dos y no tenemos contradicción con la doctrina trinitaria. Ellos ninguna. tienen que, son forzados a escoger una o la otra o se contradice su doctrina. Otra vez. ¿Ves cómo hay algo mal con eso? There's something fishy here. Yeah. There's something fishy. Algo anda mal con esa doctrina, Hay algo mal correcto. aquí. ¿Por qué es que estás forzado a escoger una o la otra si no te contradices tu doctrina? Yo no, yo puedo aceptar las dos si no tengo contradicción. Yeah. Something wrong. ¿Qué vas a decir, hermano? Lo que causa esta contradicción de los unicitarios, a la que yo me refiero, lo que causa esta contradicción entre el verso 3 y el verso 5 de parte de los unicitarios y los testigos de Jehová, es lo que se llama presuposiciones. Y aquí hay algo bien interesante. Hay un debate, yo creo que todavía está en YouTube, un debate entre el doctor James White con el apologista de los testigos de Jehová, Greg Stafford. Y Greg Stafford en ese debate, sin querer, confesó que para entender a Juan 17:3 correctamente es necesario de antemano creer que Dios es unipersonal. Es decir, el entendimiento de los testigos de Jehová y los unicitarios de Juan 17:3 no está en el texto. Es algo que inyectan al texto de antemano antes de escudriñarlo. Pero el texto por sí mismo no declara esa añadidura. Si leemos el texto a la manera en que lo leen los testigos de Jehová y los unicitarios, el texto lee de la siguiente manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, y quien no es el único Dios verdadero. Esa última parte que yo le estoy añadiendo, esa misma es la parte que añaden los testigos de Jehová y los unitarios cada vez que leen a Juan 17:3. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso no está ahí. Es algo añadido por causa de algo que se presupone de antemano. Y eso se conoce como la falacia categórica. Es el entendimiento erróneo de una categoría. En este caso, la categoría de único. Vea bien, la palabra único aquí gramaticalmente no modifica al Padre, no hace referencia directa al Padre, sino que la referencia directa es a Dios, claramente modifica a Dios. Esto quiere decir que el verso declara la existencia
de un solo Dios verdadero y está colocando al Padre en ese Dios verdadero, en esa categoría del único Dios verdadero. Pero no te está diciendo absolutamente nada en cuanto a la naturaleza de esa categoría del único Dios verdadero. Solo que el Padre está incluido en esa categoría, nada más. El resto es pura añadidura que se inyecta a algo, a esa categoría que el texto no está diciendo. Me voy a explicar un poquito mejor. Veamos la categoría el único Dios verdadero, ¿right? Ok, este es el único Dios verdadero. Si decimos el Padre es único Dios verdadero, pero si se presupone de antemano que Dios es unipersonal, entonces el Hijo no puede ser único Dios verdadero porque el Hijo no es el Padre. Y solamente el Padre es único Dios verdadero. Presuponemos de antemano que el Padre es que Dios es unipersonal y por lo tanto el Padre llena toda esa categoría. No hay cupo para otro porque de antemano ya dijimos que solo una persona había en Dios. Sí, es no permitir. Sí, le estamos añadiendo algo al texto que en realidad el texto no está negando una pluralidad de personas en Dios. Simplemente te está diciendo que el Padre es una de esas personas que está en Dios. Puede ser una, puede ser más de una. No sabemos, de acuerdo, el texto no está diciendo ni la una ni la otra. No tiene nada que ver con que si Dios es unipersonal o plural de su persona. Sencillamente te está poniendo la persona del Padre en esa categoría de único Dios verdadero. That's it. Todo lo otro es presuposición. Presuponemos, si decimos, ese texto está diciendo que el Hijo está ahí con el Padre. No, tampoco, no está diciendo nada, que si el Padre es unipersonal o plural en su persona. Sencillamente te está diciendo que la persona del Padre está en el único verdadero Dios. Sí. Déjame darte un ejemplo de un error como ese. Mire, vamos a poner la categoría del ser humano. Los hombres son seres humanos. Si se presupone de antemano que solamente los hombres son seres humanos, entonces las mujeres no son seres humanos porque las mujeres no son hombres y solamente el hombre puede ser humano. ¿Sí? Entonces eso se llama un entendimiento falso de una categoría. Se echa de ver como un entendimiento falso. Esa falacia se puede ver de la categoría del ser humano. Podemos ver cómo un entendimiento falso de esa categoría del ser humano nos lleva a concluir erróneamente que la mujer no puede ser un ser humano. ¿Por qué? Porque de antemano creíamos que solamente los hombres son seres humanos. Sí. Pero de repente leemos sobre la naturaleza de la mujer y nos damos cuenta, hey, ella también es un ser humano. Y podemos ver que habíamos cometido un error. Sí. De la igual manera se echa de ver como un entendimiento falso de la categoría de verdadero Dios nos lleva a concluir erróneamente que el Hijo no es verdadero Dios. Porque de antemano creíamos que solo el Padre es verdadero Dios. Pero de repente leemos verso 5, donde el Hijo nos declara a Él mismo que Él en la eternidad existe en esa misma gloria con el Padre, en el verdadero Dios. Y nos damos cuenta, hey, el Hijo también es único verdadero Dios. Y que el entendimiento unitario es sencillamente erróneo, antibíblico, y se basa todo en una presuposición errónea. Vamos a dar otro ejemplo. Te voy a dar un ejemplo clásico. Me gustó mucho el ejemplo. Muy bueno, pero continúa, hermano. Continúa. Watch this. Te voy a dar un ejemplo clásico de este error que cometen. Y mire, lo más tremendo es que es un verso que a ellos les encanta. They use it all the time. Watch this. Vea cómo este error sucede. Demuestra dos cosas. Demuestra el error de los unitarios y los testigos de Jehová y todos aquellos que son unitarios. Demuestra el error y demuestra la hipocresía también de una buena vez, porque como le decía en el otro estudio, la evidencia que aceptan por un lado cuando se trata del Padre, la rechazan por otro lado cuando se trata del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se llama deshonestidad intelectual y hipocresía. Vea bien.
1 Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ok. So, cuando decimos que no hay más que un solo Señor, Jesucristo, eso no quiere decir que el Padre no es nuestro Señor. Amén. Decir eso te demuestra un entendimiento erróneo de la categoría de Señor. Y es algo antibíblico. De igual manera, aquí viene la hipocresía. De igual manera, cuando decimos que no hay más que un solo Dios, el Padre, esto no quiere decir que el Hijo no es nuestro Dios. Decir eso te demuestra un entendimiento erróneo de la categoría Dios y es algo antibíblico porque la Biblia declara al Hijo explícitamente como Dios. Es sencillamente otro ejemplo de la falacia categórica de los unicitarios. El mismo error que cometen en Juan 17:3 lo cometen aquí en 1 Corintios 8:6. Y si no fuese un error, por la misma lógica que ellos están argumentando, si solo el Padre es Dios, entonces solo el Hijo es nuestro Señor. Eso es antibíblico y eso es hipocresía, porque el mismo argumento va a funcionar de ambas formas y de un lado lo aceptan y del otro lado salen corriendo. Oh, no. Claro que el Padre es nuestro Señor también. Entonces, ¿y por qué el Hijo entonces no puede ser nuestro Dios? O sea, es un argumento tan raquítico, hermano, tan ridículo, que se le explota en la misma cara. Ahí mismo en ese, no tenemos que ir a otro verso para enseñarle la falacia de su lógica y de su argumento, hermano. Amén. Y ahí está muy claro. Es la razón que eso pasa, hermano Mike, como sabemos, es por pura presuposición. Presuponen sus creencias. Se llama eisegesis. Eso quiere decir, la palabra eis es la preposición eis, ¿te acuerdas que te demostré el círculo y cuando va entrando de adentro va saliendo para afuera es ek, pero cuando entra de afuera como para adentro es eis, que va entrando para adentro. Eisegesis es cuando tomas un significado y lo inyectas adentro del texto para que diga lo que tú quieres que diga. Nosotros queremos hacer exegesis, es sacar el significado del texto. Es lo que queremos hacer cuando decimos que vamos a hacer exegesis, como está haciendo el hermano Mike ahorita, es sacando el significado del texto, qué es lo que dice la Biblia y el mensaje que se está comunicando. Lo que hacen los unicitarios es eisegesis, que le insertan su presuposición a lo que está diciendo el texto. Muchas sectas hacen esto, los testigos de Jehová también lo hacen esto. Y el hermano Mike ahorita lo acaba de mostrar muy elocuentemente cuando citó 1 Corintios. Muy buen ejemplo, hermano Mike. Y Wow. mire, hermano, eso es lo que le estaba diciendo la otra vez, que esta secta y esta gente, en lugar de cambiar lo que creen de acuerdo a lo que enseña la Biblia, cambian lo que enseña la Biblia de acuerdo a lo que creen. Eso es eisegesis. Prácticamente está diciendo lo mismo. Entonces, cuando decimos que no hay más que un solo Señor, Jesucristo, estaríamos diciendo que el Padre no puede ser nuestro Señor, porque dice que hay un solo Dios y así como el Hijo no pudiera ser Dios, de acuerdo a este argumento, el Padre no pudiera ser nuestro Señor, de acuerdo al mismo argumento, en el mismo texto, hermano, en el mismo. Entonces, otro error que cometen aquí es el contraste de verdadero. ¿Qué es lo contrario de verdadero? Lo falso, ¿verdad? Ni modo, lo falso. Entonces, ¿qué es lo contrario de Dios verdadero? Pues un Dios falso. Entonces, el adjetivo verdaderos, usted sabe esto mucho mejor que yo, alecinos, aquí en este caso, se usa para diferenciar lo genuino de una imitación y se usa para diferenciar lo verdadero de lo falso. ¿Ok? So aquí hay dos sentidos en el cual se puede usar. Se puede usar para diferenciar lo genuino de una imitación. Por ejemplo, un Dios menor y un Dios mayor. O diferenciar lo verdadero de lo falso. Un Dios verdadero de un Dios falso. La evidencia léxica aquí de Juan 17:3 es unánime, hermano. Todos los que conocen del lenguaje griego saben, enseñan y han demostrado el por qué gramaticalmente aquí Dios, verdadero Dios, se usa para diferenciarlo de dioses
falsos. Usted puede buscarlo en Vine, usted puede buscarlo en Daniel Wallace, usted puede buscarlo en Gingrich and Danker, en BAGD, Bagdi. Usted puede buscarlo en cualquier léxico, cualquier libro de conocedores del lenguaje. Es unánime, hermano. No vas a encontrar ninguno que te diga algo diferente aquí. Este verso, la palabra verdadero y la expresión Dios verdadero siempre se usa para distinguir, contrarrestar al Dios verdadero de los dioses falsos, para contrarrestar la idolatría. Entonces, esto es un contraste entre el único Dios verdadero y los dioses falsos. En otras palabras, aquí no existe un contraste entre el Padre y el Hijo, a no ser que usted crea que el Hijo es un Dios falso. Entonces sí, el Hijo queda fuera de la deidad, porque ya es diferente. Pero si tú no crees que el Hijo es un Dios falso, entonces no hay por qué negar la deidad absoluta del Hijo basado en este texto. El contexto es aquel del Dios verdadero en quien tenemos vida eterna contra los dioses falsos en quienes no hay vida eterna. Cristo no puede ser uno de esos dioses falsos cuando Él mismo te ha dicho que en Él está la vida eterna. Por lo tanto, Cristo no está diciendo, tú eres el único Dios verdadero y yo no soy el único Dios verdadero. Porque Cristo no lo está comparando consigo mismo, lo está comparando contra los dioses falsos. Ellos son los que quedan fuera de la deidad, no el Hijo. En otras palabras, esa expresión de el único Dios verdadero, Cristo la está usando con el fin de combatir la idolatría delante de sus discípulos para que entiendan bien que no hay salvación en ningún otro Dios y en ningún otro Cristo. Recuerda el contexto, nunca olvidemos el contexto en el cual se dicen las palabras, porque ahí es donde comienzan los errores, basado en un falso contexto. Ignorar el contexto te lleva a muchos errores a veces, hermano. Cristo lo está usando para combatir la idolatría, no para negar su propia deidad, tal como vemos en Primera de Juan 5, 20, 21, que se usa esa expresión de Dios verdadero para combatir la idolatría. Entonces lo podemos comprobar con el mismo apóstol Juan, cuando él vuelve a bregar con este mismo tema, con esta misma expresión de Dios verdadero, en el primer capítulo, Primera de Juan capítulo 5, perdón, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y de ahí te dice, hijito guardado de los ídolos. Entonces, Dios verdadero, ¿con qué tiene que ver esa expresión? Ídolos, contra los ídolos. Nada que ver con si Dios es unipersonal o plural en su persona. No tiene nada que ver con eso, hermano. Tiene que ver con los dioses que no son dioses verdaderos por naturaleza. Por naturaleza, como decía Gálatas 4:8. Sí, Gálatas 4:8. Eso es que tiene que ver, correcto. Sí, también que si pones a un hombre por naturaleza, no es un Dios verdadero, porque se va a morir como todos los demás. That's right. Y por eso necesitan Éxodo 7:1, porque era Moisés un Dios verdadero. Dice como un Dios, first of all, pero no quiere decir que es un Dios por naturaleza. Sí, una cosa es Dios de una manera representativa. Sí. Otra cosa es Dios por ontología, o sea, por naturaleza. Son dos cosas muy diferentes y eso lo podemos hablar más adelante en otro estudio, pero eso son cosas muy diferentes y eso son confusiones de parte de los testigos de Jehová que les gusta usar ese tipo de artimaña, tirando cosas así sin escudriñar primero en qué sentido es que se le pudiera llamar Dios. Entonces, aquí lo estamos viendo que es por lo que no es Dios por naturaleza. Amén. Y entonces aquí vemos evidencia bíblica, hermano. Ponga mucha atención a los 3 puntos aquí que se mencionan. El verdadero Dios, la vida eterna y los ídolos. Same thing. Juan 17, 1-5. ¿De qué se trata? Del verdadero Dios, de la vida eterna y de los ídolos. O sea, el contraste de verdadero Dios es contra los ídolos. Esa expresión así se usa siempre y así es como Cristo la está usando en el capítulo 17 de Juan. Entonces aquí vemos evidencia bíblica irrefutable del mismo apóstol Juan, que en Juan 17:3 esa expresión de verdadero Dios se usa en comparación a dioses falsos en contra de la idolatría. Y no tiene absolutamente nada que ver que si Dios es plural en su persona o si es unipersonal.
Por eso es que el Hijo declara sin contradicción apenas 2 versos después, en el verso 5 de Juan 17, que Él existe en esa misma gloria del único verdadero Dios por todas las eternidades. Y quiero que veamos bien aquí a quién se refiere el verdadero Dios en primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, there's only 2 references here. Watch this. Solo hay 2 referentes aquí. El Hijo de Dios y Dios verdadero. Ahora, mire la última estrofa bien. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es este? Solo hay 2 referentes. Entonces solo hay 2 maneras de leer esta última estrofa. Porque solo hay 2 referentes. Solo hay 2 que pudieran ser este. Porque solo hay 2 referentes en este texto. Entonces, este verdadero se puede leer solamente una de 2 formas. Este verdadero Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. O este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Este verdadero Dios es el verdadero Dios. No lee de la misma manera, hermano. Right. Yeah. ¿Cuál de estas 2 tiene más sentido, hermano? Este verdadero Dios es el verdadero Dios, como si hubiese algún otro verdadero Dios para decir este y no aquel otro verdadero Dios. No, hermano. Hermano, eso es una redundancia que se contradice ella misma. No se dice este verdadero Dios cuando no hay otro verdadero Dios. ¿Para qué decir este si no hay otro, hermano? No tiene ningún sentido el verso. No tiene este sentido. Hijo Jesucristo es el verdadero Dios. Ahí está el sentido correcto, sin ninguna redundancia contradictoria en el verso, hermano. El referente inmediato en el contexto es el Hijo. Y no existe ningún... Wallace te lo dice. Daniel B. Wallace te lo dice. No hay ninguna razón gramatical por la cual el referente no puede ser el referente inmediato del Hijo. Nothing. No hay ninguna. Y esto es un erudito del griego de influencia máxima en el mundo, hermano. I mean, this guy really knows his stuff. Él dijo, there is no grammatical reason why the referent cannot be the immediate referent here in John, 1 John 5:20. El Hijo Jesucristo, el referente inmediato en contexto es el Hijo. Y no existe razón por la cual habría que cambiar el referente y crear un pleonasmo absurdo aquí de este verdadero Dios es el verdadero Dios. Yeah, ¿para qué? ¿Para qué decir? A redundancy that makes no sense. Redundancy. Entonces, hermano, el contexto que viene hablando de la vida eterna y todo esto que siempre conectando al Hijo en Juan 5, de todo ese capítulo 5 viene conectando al Hijo con la vida eterna. Y a lo último habla del verdadero Dios y la vida eterna, pues el Hijo, porque Él es el que está siendo conectado con la vida eterna a través de todo ese capítulo. En contexto, el contexto te dice que es el Hijo y no habiendo ninguna razón gramatical para cambiar el referente inmediato, entonces es el Hijo. Y como yo lo veo, está creando un pleonasmo, una redundancia que no tiene sentido, hermano. Y no hay ninguna necesidad para hacer eso. No hay nada que el texto no demanda en ninguna forma cambiar el referente en ese punto. No se dice este verdadero Dios cuando no hay otro verdadero Dios. Isaías 6:1, y con esto ya voy terminando, hermano. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que la Biblia para mí explícitamente coloca al Hijo en la categoría del verdadero Dios, así como en capítulo 17:3 de Juan coloca al Padre en la categoría del verdadero Dios, pero en ninguna forma y si Dios fuese unipersonal, habría otra contradicción entre estos 2 textos. Habría una contradicción entre Juan 17:3, Juan 17:5 y primera de Juan 5:20. Conste que es el mismo autor. Todo esto es literatura juanina. Es Biblia. Los libros el libro de Juan es el apóstol Juan. Primera, segunda y tercera de Juan es el mismo apóstol Juan que está hablando aquí, usando estas mismas expresiones
colocando al Padre en una ocasión en el Dios verdadero, colocando al Hijo en ese mismo Dios verdadero, dándote a entender claramente que Juan no creía en un Dios unipersonal. Isaías 6:1, Isaías ve la gloria de Dios. Remember that? Ujú. Pero aquí lo tremendo es que a quien Isaías estaba viendo en esa gloria era el Hijo, hermano. Yo no sé si lo solo Jesús conoce en estos textos. Y eso queda confirmado en Juan 12:41, cuando Juan dice, hey, cuando miran al Hijo, ¿verdad? Y dicen, este fue el que Isaías vio en capítulo 6, verso 1. Ujú. Este fue el que Isaías, dándote a entender que la gloria de Dios, el que Isaías estaba viendo, era el Hijo, Era allá en Dios. Isaías capítulo 6, verso 1. Y queda explícitamente conectado y confirmado en el mismo libro del apóstol Juan, capítulo 12, verso 41. Por eso cuando la Biblia nos declara aquí, en Juan capítulo 5, verso primera de Juan 5:20, que el Hijo es Dios verdadero, no hay contradicción y cuadra perfectamente con Juan 17, del 1 al 5, cuando vemos al Hijo declarando que le existe la misma gloria del Dios verdadero juntamente con el Padre por todas las eternidades. Esto es evidencia bíblica contundente de que Dios no es unipersonal. Los testigos de Jehová, los unicitarios y todos los unitarios siempre tienen que ejercer manera fraudulenta y engañosa de interpretar la escritura, porque la Biblia, como está escrita, hermano, descarta la idea del único Dios verdadero como un ser unipersonal. Por eso hice tanto énfasis al principio de que los discípulos estaban escuchando esta oración de Jesús. Jesús les está aclarando algo de su divinidad y de cómo Él existe en el cielo juntamente con el Padre en Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Les está dejando saber, porque por cuanto Él es Dios, ellos pueden confiar sus vidas en Él, porque no hay nada ni nadie que podía detener sus victorias que ya ha de venir, que estaba por venir sobre la muerte y sobre este mundo, hermano. Así que aquí lo voy a dejar por ahora. Solo quería aclarar algunas cosas ahí en capítulo 17 de Juan, para que nuestros hermanos entiendan que todo esto que ellos hablan está basado en la presuposición de que Dios es unipersonal. Pero a la vez que se demuestra que Dios no es unipersonal, no hay ninguna necesidad de entender a Juan 17:3 de esa manera, como si estuviera negando la deidad, como si el Hijo estuviera negando su propia deidad para luego confirmarla 2 veces después. Es un entendimiento absurdo Yeah. que hace que la palabra se contradiga ella misma, hermano. Amén, hermano. Wow, muy profundo su estudio. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Yo sé que a las personas les va a gustar mucho este estudio. Hermano, ¿por qué no nos da su correo electrónico otra vez para las personas que se quieren comunicar con usted? Sí, amén. Mike .latorre @yahoo.com. La torre es LAT tambor o RRE arroba Mike escribe MIK de kilo .latorre @yahoo.com. Bien, y el mío es luiscerreyes440hp@yahoo.com. Muy interesante, hermano, tu estudio. En verdad que ojalá esto pueda hacer a los universitarios pensar un poco. Y no estamos aquí para insultar a los universitarios o a los de la luz del mundo o cualquier otra secta, a los testigos de Jehová. Queremos que sean sinceros con sí mismos. Si ustedes tienen que manipular el texto, hay algo mal. Si tienen que buscar salida, hay algo mal. Hay algo mal ahí. Esto está muy claro. Si solamente leen el texto como lo leímos ahorita y consideran las cosas que estaba diciendo el hermano Mike y los comentarios que estábamos haciendo de cómo sería una tontería decir que es una persona mismo se está comunicando con sí mismo. No tiene sentido. Todo lo que hablamos creo que si lo ponemos en contexto es un argumento fuerte. Y en verdad lo único que hizo el hermano Mike es darnos los comentarios y leer lo que dice la Biblia y dejar las presuposiciones afuera. Las presuposiciones son preconcepciones, son ideas que ya vienen, que te han enseñado,
que no puede ser el Hijo preexistente. No puede haber dos personas en Dios. ¿Por qué? Porque no puede. Dicen algunos, eso es de la religión católica, pero lo que se me hace chistoso es que muchos de ustedes creen muchas cosas de la religión católica. Creen que nació de una virgen, creen que murió, creen que resucitó, creen que ascendió. Los católicos creen todo eso, pero cómo es chistoso que solamente se enfocan en la doctrina de la Trinidad. Entonces, Bueno, vamos a llamarle, si ellos le llaman la Trinidad Católica, pues vamos a llamarle la resurrección de Jesús católica. Y todo lo que se enseña es católico. Y entonces es una absurdidad porque los unicitarios no hablan de la resurrección de Jesús católica. Los no, unicitarios no hablan de la encarnación de Jesús católica. no, Pero pues la Iglesia Católica enseña todas esas cosas. Entonces sí, una doctrina no se descarta porque alguien o alguna otra la enseña. Una sí, doctrina se descarta si es antibíblica. No tiene exacto. nada que ver con quién la enseña o quién no la No. enseña. Lo que tiene que ver es con la Biblia. Sí, yo les digo, ¿tú crees que va a venir Jesús otra vez? Dice, sí, pues los católicos también creen eso. ¿Eres católico? Dicen, no. ¿Tú te lavas los... ¿Sabe? Yo les digo, ¿tú te lavas los dientes? Dicen, sí, pues los católicos también se lavan los dientes. ¿Sabe, hermano? Aquí, este es mi punto. A los unicitarios y los testigos de Jehová, que sean más sinceros con Dios y consigo mismos y que aprendan a aceptar toda la evidencia bíblica que brega con la naturaleza de Dios y de no aceptar evidencia bíblica para la deidad del Padre, y cuando ven la misma clase de evidencia bíblica para la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, de repente esa evidencia no sirve. De repente hay problema con esa evidencia. De repente hay que reinterpretarla. Ujú. De repente hay que cambiarla. O como hicieron los testigos de Jehová, hacer tu propia Biblia y cambiar los textos así, literalmente cambiar los textos. No, hermano, eso es deshonestidad intelectual. Si la Biblia explícitamente o de cualquier manera le llama, si la evidencia bíblica sobre la cual descansa la deidad del Padre y esa misma clase de evidencia bíblica se demuestra para el Hijo y para el Espíritu Santo, es de ser sincero y entender que esa misma evidencia, si tú lo aceptas aquí, tienes que aceptarlo allá también. De otra manera, tú no estás Sí, siendo sincero ni con Dios ni contigo mismo. sí. Y tienes que ser humilde. Hay cosas de Dios que no vas a poder comprender completamente. Tienes que ser humilde. Yo no sé cómo Dios ha existido por toda eternidad. Yo no sé cómo puede escuchar a todos al mismo tiempo en diferentes idiomas, en diferentes partes del mundo. Yo no sé cómo hace eso. Yo no sé Ya, o cómo es, cómo puede estar en cualquier pues lugar a la sí, misma vez. omnipresencia en todos lugares. Yo no sé cómo puede existir en multidimensiones. Yo no sé cómo hace eso. ¿Quién soy yo para decir, no, Dios no puede existir así? No puede. Es como que están tercos. No puede, no puede. ¿Quién es Eso tú? veo a veces en los comentarios. Veo no, Dios no puede No, existir no. así, o eso no puede Yeah, ser, o really. cosas así. Y Yeah. como el argumento de cuando vieron, yo creo que cuando han visto en ese video y se han dado cuenta que la Trinidad no está enseñando nada de politeísmo, está Oh, enseñando monoteísmo. Ahora los argumentos ya están empezando a cambiar. sí, es que a muchas personas en las sectas les han enseñado que la doctrina de la Trinidad es creer en tres dioses. Les han enseñado que es un Dios con tres cabezas. Les han enseñado que es tres deidades. Les han enseñado que son tres seres, tres pedazos. Todas esas son mentiras. No les han dicho bien que es la doctrina de la Trinidad. La Sí, doctrina y de la se Trinidad es un solo- explicó en ese estudio sobre la Trinidad, se explicó eso, se Sí, les demostró que eso no es lo que estamos enseñando, y en lugar de ser sincero y decir, oh, ok, es cierto, eso no es lo que están enseñando. No, amén. ahora ya ni hablan de eso, ahora empiezan a hablar de otras Y otras cosas, cosas. es que eso no puede ser, o eso es antibíblico, o aquí, allá, pero ya
tú le quitas un argumento, se lo refutas, y en lugar de ser sincero y decir, oh, ok, ahora entiendo. Ajá. No, para No. nada, hermano. Cambian el argumento, cambian el Yeah. tema, brincan para aquí, brincan para allá. Como dice usted, oh, metiste un gol, espérate, déjame cambiarlo, moverlo para acá. Es acá donde tiene que meter el gol, no aquí. Ese ya no vale, aquí. Sí. Cambia el tema mejor. Se llama la falacia de mover la portería, los postes de la portería. La falacia de mover los postes de la portería. Es bien tremendo. Pero, hermano, honestamente, para mí, lo que más les falta es simplemente sinceridad. Sí. Sinceridad, reconocer un argumento cuando no sirve, reconocer que ese argumento, reconocer la invalidez de ese argumento y ser sincero con Dios y contigo mismo. Por eso tenemos que ser humildes, hermano. Bueno, hermano Mike, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que se nos hizo un poco largo, pero ahorita hay personas que están en cuarentena. Yo creo que no les molesta tener un video largo porque no están haciendo nada ahorita. Todos estamos encerrados. Pero muchas gracias. Cuídense mucho porque supuestamente pues está en lo más contagioso en estos días. Y Sí. cuídense mucho a donde quiera que vayan o tengan que ir, los que estén trabajando todavía. Hay que tener un cuidado tremendo porque recuerda que este virus es nuevo y todo lo que se dice a veces cambia 2 semanas después porque están descubriendo cosas nuevas cada rato. Amén. Mucho cuidado, sí. Ok, hermano, muchísimas gracias. A veces nos miramos para la otra vez, hacemos otros videos si Dios nos da la oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que es muy valioso tu tiempo y muchas gracias por tu estudio. No, Okay, gracias a usted, hermano, por la oportunidad y pues le pedimos a Dios que en algo pues se puedan edificar a los hermanos y a alguien le ayude, pues si a uno solo, una persona logra ayudar, pues valió la pena, hermano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.